¿Cómo fue que el reino africano de las mujeres guerreras que cazaban esclavos se convirtió en un país comunista y acabó sin poder pagar el sueldo de sus propios funcionarios? Esta es la historia del comunismo en Benín. El reino de Dahomey fue un antiguo estado africano que se distinguió por su ejército de mujeres soldados llamadas las Amazonas de Dahomey. Las mujeres soldado de Dahomey eran un regimiento militar femenino formado por cautivas, capturadas cuando eran niñas a otras tribus y entrenadas como guerreras. Las amazonas luchaban en incursiones para cazar esclavos entre los reinos vecinos y vendérselos a los traficantes europeos. En enero de 1894, el reino de Dahomey fue colonizado por Francia, colonización que va a durar 66 años. Durante el periodo colonial francés se abolió la esclavitud, se transformaron las estructuras económicas del país y se desarrolló un sistema de producción agrícola orientado al exterior. Tras la Segunda Guerra Mundial, como en muchos países africanos, surgieron movimientos nacionalistas que reclamaban el fin del dominio colonial. En 1960, Dahomey logró su independencia del dominio francés. Pero lo que vino después no fue estabilidad, sino una larga secuencia de golpes de Estado, luchas de poder internas y una economía frágil. Entre 1960 y 1972, Dahomey tuvo más de 6 presidentes y múltiples gobiernos militares. Las tensiones tribales, las rivalidades entre élites regionales y la falta de un proyecto nacional claro sumieron al país en el caos político. Fue en este contexto que el 26 de octubre de 1972, el comandante Mathieu Kérékou tomó el poder mediante un golpe militar. Lo que al principio parecía otro relevo más en la interminable sucesión de gobiernos, pronto tomó un giro inesperado. En 1974, Kérékou anunció que Dahomey adoptaría el marxismo-leninismo como ideología oficial del Estado. El país fue rebautizado como República Popular de Benín en 1975, en homenaje al antiguo reino de Benín, aunque geográficamente no coincidieran. La decisión sorprendió a muchos. Benín no tenía una tradición comunista arraigada, ni una estructura revolucionaria fuerte. Pero Kérékou, en busca de una ruptura con el pasado colonial, apostó por el modelo socialista como herramienta de transformación nacional. El nuevo régimen prometió una revolución cultural y económica. La juventud fue movilizada en organizaciones revolucionarias y se creó un partido único, el Partido de la Revolución Popular de Benín. Se lanzó una reforma agraria para redistribuir tierras, se promovieron las cooperativas agrícolas, se nacionalizaron los bancos, las empresas extranjeras y sectores estratégicos como el petrolero. Ahora cada litro de gasolina vendido en Benín pasaba por manos del Estado. La nacionalización fue presentada como un acto de soberanía, una manera de cortar la dependencia de las multinacionales extranjeras y garantizar que los beneficios se quedaran en el país. En términos sociales, hubo avances en educación básica basada en los principios marxistas y campañas de alfabetización. Se construyeron carreteras, escuelas y centros de salud, sobre todo en zonas rurales donde antes no llegaba el Estado. Se realizaron alianzas con gobiernos extranjeros como Cuba, la Unión Soviética y otros países del bloque socialista. Kérékou aseguraba que el pueblo debía liberarse del colonialismo y de las desigualdades heredadas. La figura de Kérékou se convirtió en el eje de la nueva narrativa estatal, aunque él mismo, en un gesto llamativo, prohibió el culto personal excesivo. Sin embargo, los problemas pronto se hicieron evidentes. La ineficiencia de las empresas estatales, la corrupción interna y la falta de incentivos para producir provocaron una fuerte caída de la producción agrícola e industrial. La producción de algodón cayó a la mitad. La industria del petróleo se convirtió en un monopolio cargado de deudas. El crédito fácil a empresas estatales poco rentables llevó a que los bancos estuvieran prácticamente en quiebra.
Muchas empresas públicas no lograban cubrir costes y dependían de subsidios. El resultado fue una economía empobrecida, incapaz de sostener los ambiciosos proyectos estatales. El acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad no llegó a muchas áreas rurales y el abandono escolar se generalizó. El malestar se extendió entre el pueblo, pero el régimen respondió con represión a las disidencias. Se suprimieron los partidos políticos opositores, se persiguió a líderes sindicales y estudiantes críticos, y se estableció un control estricto sobre la prensa. Amnistía Internacional y otros organismos como la Comisión Africana de Derechos Humanos informaron que durante el régimen de Kérékou se realizaron detenciones arbitrarias de opositores, se ejerció la tortura física, malos tratos en comisarías, golpes y muertes durante la detención, así como abusos para obligar confesiones. El miedo se instaló como mecanismo de control. A finales de los años 80, el sistema colapsó. El modelo económico marxista había fracasado y provocó que el Estado no pudiera pagar los salarios de los funcionarios. Las huelgas y protestas estudiantiles contribuyeron a la tensión social y empujaron al régimen de Kérékou a ceder. En 1990, el gobierno marxista-leninista aceptaba, sin violencia, su transformación en una democracia multipartidista. Kérékou, de forma pacífica, permitió elecciones libres y abandonó la ideología comunista. Muchas de las medidas económicas tuvieron que ser revertidas. El comunismo en Benín había terminado. En una paradoja final, Kérékou volvió al poder por la vía democrática años después, pero ya sin retórica comunista. Se realizó una reforma política profunda, se liberó a los presos políticos, se permitió la actividad de diversos partidos políticos y se permitió la libertad de prensa. En 1991, Nicéphore Soglo venció en las elecciones democráticas a Kérékou y fue elegido presidente de Benín. A modo de curiosidad mencionar que de Benín es el famoso actor Djimon Hounsou, que participó en grandes producciones estadounidenses como Gladiador, representando el papel del compañero de Máximo Meridio, interpretado por Russell Crowe. Djimon Hounsou fue nominado al Oscar en 2003. El marxismo se presentó como un modelo capaz de erradicar el tribalismo, acabar con la pobreza y construir un sistema educativo y sanitario al alcance de toda la población. Sin embargo, el gobierno marxista resultó ineficaz para resolver los problemas básicos. La escolarización universal y la cobertura sanitaria quedaron lejos de cumplirse, y buena parte de la población tuvo que recurrir a la economía informal para sobrevivir. Cuando el comunismo cayó, Benín continuaba siendo un país pobre y subdesarrollado. Sin embargo, de ese colapso nació un proceso democrático que, con sus altibajos, ha logrado consolidarse como uno de los más estables en África Occidental. La economía de Benín sigue estando en vías de desarrollo y dependiente de la agricultura de subsistencia. Actualmente, el turismo en Benín es la segunda fuente de ingresos del país y el sector con más empleo, después de la agricultura y el comercio. No existen cifras oficiales ni estimaciones verificables sobre el número de muertes atribuidas directamente al régimen comunista en Benín. Benín apostó por el comunismo, pero ¿crees que habría tenido otro destino si hubiera elegido un camino distinto? ¿Quieres saber qué otro país africano vivió una historia aún más extrema? Suscríbete, porque lo descubrirás en el próximo episodio.